Menos una cartera de Estado, sí, porque ha sido eliminada. Prácticamente hablamos del Ministerio de Justicia, ya no va más. Ayer así lo ha determinado el presidente, pero hay mucho por analizar. ¿Qué significa esto? Pero previamente también hablemos de por qué la decisión del presidente cuando ya mediante decreto se conocía que había otra autoridad que iba a fungir. Vamos a hacer este análisis con Paul Coca y Robert Brockman, a quienes les saludo y les agradezco por acceder a este análisis, a este contacto. Un placer. Inicio con usted, señor Brockman, por favor. ¿Por qué el presidente toma esta decisión que ha llamado mucho la atención? Primero, destituir al exministro de Justicia, después colocar a otro y finalmente cerrar el Ministerio de Justicia. ¿Hubo presión, cree usted? Bueno, es lastimosamente cierto lo que acabas de decir, Vania. Muchas gracias por tenerme. Pues parece haber obedecido a situaciones externas que no deberían existir, ¿no es cierto? Primero, la situación del ministro Vidovic, que había tenido una sentencia ejecutoriada, y eso lo inhabilitaba legalmente de ejercer cualquier ministerio, y no había cumplido con su pena, lo cual es el tema también hay que preguntarse por qué había sucedido esto, ¿no? Entonces no quedaba otra que la sustitución. Y como sabemos que esta era una cuota del vicepresidente Lara, pues el vicepresidente Lara hizo una protesta. Entre tanto, el presidente había nombrado a otro ministro, y cuando el vicepresidente Lara empezó a emitir advertencias y protestas sobre este tema, entonces parece que esto copó la paciencia del presidente y simplemente decidió deshacerse del ministerio. Lamentable la situación, el modo en que se ha hecho. Hubiera sido mucho más preferible que se tomara la decisión y se cumpliera la decisión desde el primer minuto que se había prometido eliminar este ministerio, pero creo que también es importante reflexionar acerca del origen y el rol de este ministerio, ¿no es cierto? El Ministerio de Justicia existe desde el primer gobierno de Goni. Y nos acordaremos de aquel gran y magnífico ministro de Justicia que fue René Blatman en los años 90, ¿no es cierto?, que trajo las reformas judiciales más importantes que ha tenido nuestro país, probablemente en todo el siglo XX y lo que va del XXI. Trajo las leyes Blatman, esas reformas judiciales, que luego inmediatamente después de pasado al gobierno de Goni, el gobierno democrático de Vance, el primero, echó atrás en todas aquellas, la mayoría de aquellas reformas, y luego cuando llegó el MAS, pues ya convirtió el Ministerio de Justicia verdaderamente en un ministerio de la persecución, como bien se ha dicho. Un buen Ministerio de Justicia debiera ser una herramienta bien utilizada. Allá donde funciona bien. Ajá. De allá donde funciona mal, es un instrumento para el Poder Ejecutivo. Así que estamos en esta situación. Paul, ¿tú qué opinas? ¿Fue una decisión acertada? ¿No? ¿Por qué lo hizo de esa manera? Bienvenido. Hola, buen día. Saludarte a tu persona, a Robert, a todos aquellos que nos están viendo y siguiendo. El tema es simple. Primero, concuerdo con Robert. Segundo, hay las cosas que hacerlas de dos maneras. La manera correcta, la manera incorrecta. La manera correcta era desde el minuto cero, como se dice. La manera incorrecta era por las peleas que había entre el vicepresidente y el presidente de la República respecto a las personas, que esta persona tenía sentencia ejecutoriada, que este tiene un rosario de denuncias y procesos sobre ese tema. Bueno, verán ellos cómo hacen las acciones que anunciaron que iban a hacer. ¿No había algún abogado por ahí que no tenga, no sé, tantos procesos en su contra para ser designado el último ministro de Justicia? Digo el último porque la propuesta del presidente Rodrigo Paz en campaña era suprimir este ministerio, que sí, era un ministerio de la persecución. Pregunto yo, ¿no habrá un abogado por ahí que no tenga un prontuario, no tenga acusaciones, denuncias, procesos, sentencia ejecutoriada? Bueno, eso habrá que preguntarle a los que están en el poder, por supuesto, como primer aspecto. Segundo aspecto, efectivamente, esto nos tiene que dejar muchas cosas de enseñanza, porque desde Evo Morales, pasando por Arce Catacora, Yanine y ahora el propio Rodrigo Paz, se modifica discrecionalmente ministerios. En la llamada época neoliberales, que republicana, como decían los masistas, para cambiar un punto
o aumentar un cargo en un ministerio era mediante ley de la República, se llamaba Ley López, Ley de Organización del Poder Ejecutivo. Y Evo Morales, ¿qué hace? Entra en vigencia la Constitución y él dice, no, yo lo voy a hacer por decreto. Y de manera discrecional, por decreto, se hacía una cosa, se hacía otra cosa. Pero el tema del Ministerio de Justicia tiene tres particularidades, por si acaso técnicas, las tres. La primera, obviamente ha sido creado por decreto supremo, por supuesto. Segundo, tiene varias actividades que son realizadas por ley. Por ejemplo, Ley 974 de unidades de transparencia, que le da el rol al Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional de ser el órgano de tuición sobre las unidades de transparencia. Y podríamos hablar así de personas adultas mayores con discapacidad, mujeres, género, etcétera, que van a tener que ser reformuladas por ley y asignadas a un viceministerio, por ejemplo, eso era el gobierno. Tercero, era un ministerio de la persecución. No vamos a decir lo contrario, porque era el cordón umbilical que unía lo que quería en su momento el órgano ejecutivo con el órgano judicial. Y cuando iba un ministro de Justicia a los juzgados, obviamente cualquier autoridad judicial decía, bueno, aquí está el ministro que nos dé las instrucciones. Y al mismo tiempo había un paralelismo, hay que decirlo, con la Procuraduría General del Estado, que esa Procuraduría, donde ahí está el abogado del Estado que designa el propio presidente, valga la aclaración, en algunos casos intervenía, en otros no, porque era defensa del Estado, y había casos donde Procuraduría más Ministerio de Justicia intervenían contra una persona, por ejemplo, valga la paradoja. Bien, al margen del Ministerio de Justicia, porque hay que esperar todavía qué determinan las autoridades, va la vocera, hay una vocera presidencial ahora, ya designada, que va a dar una conferencia de prensa. Pero hablemos también de algo que está generando cierta incomodidad en la población, también ya las repercusiones en sectores políticos. Paz y Lara. Ya hay una fractura, siempre la hubo, esto puede ir empeorando la situación. ¿O qué es lo que estamos viendo? Señor Brockman, por favor. Sí, bueno, efectivamente, es evidente lo que ha sucedido. Creo que esto venía cantado ya incluso desde las elecciones de primera vuelta y se ha producido, creo que inevitablemente, y qué lástima que haya sido tan temprano, la ruptura dentro del Poder Ejecutivo. El presidente y el vicepresidente. Es muy peligroso lo que está sucediendo, es muy peligroso porque ciertamente es como tener una pieza muy importante dentro de un motor que está rota y que está suelta y que está dando vueltas ahí en medio de un mecanismo que necesita moverse armónicamente, ¿no es cierto? O sea, puede causar alteraciones absolutamente importantes en el funcionamiento del gobierno y puede tener una incidencia en la duración que pueda tener este gobierno, ¿no es cierto? ¿Dónde se ha visto, cuándo se ha visto que tengamos un vicepresidente que ejerce de oposición y que va a hacer su propio partido político y que llama a marchas contra el gobierno? Y ahora, hasta, si no me equivoco, incluso ha anunciado la creación de un gabinete paralelo, su gabinete, ¿no? Entonces, todo esto es altamente irregular, es altamente, no sé, a mí me dice mucho acerca del estado mental del vicepresidente. No es normal. Yo creo que esta situación tiene que ser llevada a una solución muy pronta, so pena de sufrir grandes quebrantos institucionales y políticos y sociales, etcétera. Puede tener consecuencias realmente imprevisibles esta situación. Paul. Aquí tenemos que tomar en cuenta tres grandes momentos. Primer momento, que lo del PDC fue un binomio de emergencia, porque el señor Careaga, que era el candidato a vicepresidente original y primero de Rodrigo Paz, decide abandonarlo y luego ir a primer senador con Doria Medina. Ahí se llama en política perder soga y cabra por una mala decisión. Entonces fue un binomio de emergencia. Y de hecho todos sabemos que Bolivisión tuvo esa primicia de presentar ese binomio, así que ese es un detalle importantísimo. Segundo momento, la segunda vuelta, porque más de la primera vuelta no se puede decir, porque nadie daba por sentado de que Rodrigo superaría el 3% de la votación, entonces no se conocía por menores este binomio. Segunda vuelta, ahí ya vemos, ya Lara manifiesta su agenda propia independientemente de Rodrigo Paz. Tercer momento, el que ya están en el poder
y es el más complicado este tercer momento, porque ya están en el cargo público. Ambos tienen que entender, y Rodrigo lo ha dicho el día de ayer, el presidente Rodrigo, que cuando llegue de Brasil el vicepresidente Lara van a sentarse, y eso me parece muy bien. Esas cosas tendrían que haberse hecho hace mucho tiempo atrás. Sentarse, poner los puntos sobre las I, usando una palabra muy común, una frase muy común, perdón. Y aquí un tema sencillo. Tienen que entender ambos que están en el poder y que hay mucha oposición al frente de ellos. Tenemos un Libre que en el Parlamento ya está mostrando, como se dice, de qué está hecha esa oposición. Tenemos una oposición social en las calles, donde hay un Evo Morales, hay un MAS, hay personas de izquierda, personas con pensamiento socialista, que obviamente van a alentar que exista mayor división y mayor nivel de conflictividad. Claro, obviamente, ya sabemos cómo es la izquierda en la oposición y sabemos cómo es la izquierda boliviana o el socialista en el gobierno. Es decir, ya hay situaciones en las que ya no puede mostrarse fractura. A ver, voy a dar un ejemplo claro. En 1993 al 97, el binomio que ganó la elección era Sánchez de Lozada, Víctor Hugo Cárdenas. Sí. Ambos eran de diferentes partidos. En elecciones municipales, ambos iban separados a las elecciones municipales y competían entre ellos. Pero había una agenda en común entre Sánchez de Lozada y Víctor Hugo Cárdenas, y no se veía esto. Si había problemas internos, que sí lo sabía, era eso, problemas internos. Y no salía a una esfera porque había que mostrar un nivel de unidad. Es como se dice, podemos estar juntos pero no revueltos, sí, pero los problemas internos en cuatro paredes y externamente hay que mostrar unidad, porque el país necesita que sus autoridades estén unidas, y ese es un llamamiento que hacemos todos a que obviamente el presidente y vicepresidente muestren unidad. No he dicho que sean juntos y revueltos, no, sino unidad en todo sentido, porque la población quiere soluciones. Exacto. Para cerrar, por favor, Robert, a ver, son 13 días de gobierno, ¿no? ¿Qué hay que cambiar, qué hay que mejorar tanto del presidente como del vicepresidente? ¿Cuáles serían sus recomendaciones, por favor? Yo creo que el presidente ha perdido un momento precioso de hacer las reformas tan importantes que eran necesarias, ¿no? Por ejemplo, eliminar los subsidios, hubiera sido, y hacer un decreto de reforma de la economía, tenía que haber sido hecho sin anestesia el primer momento, ¿no? Entonces, ahora que se ha ido perdiendo en todas estas cuestiones tejemenejes de nombrar ministros, de no nombrar, de hacer desaparecer, de no hacer desaparecer, ha perdido momento. También ha perdido tiempo en el no haber nombrado un vocero, una vocería antes de este momento. Entiendo que ahora la hay, pero debió haber sido una de las primeras cosas, porque no es el presidente el que tiene que estar dando la cara todo el tiempo, por una parte. Y este reclamo lo he escuchado en varios círculos, y creo que tiene todo el mundo razón en esto. Luego, sobre el vicepresidente, ¿qué es lo mejor que podría hacer Lara si tiene las ambiciones de llegar alguna vez a la presidencia? Pues hacer una buena vicepresidencia, hacer un buen equipo con el presidente Paz, llevar a cabo un buen gobierno y luego lanzarse al estrellato como candidato, como corresponde en las próximas elecciones. Pero lo que va a hacer ahora probablemente es pues hacer un gobierno de estrépito, ¿no? Y llevarse a una parte del electorado que no necesariamente va a ser la mejor, y Dios nos libre de cómo puede terminar este tema. Entonces, los dos tendrían que empezar a ser realmente más decisivo, más rápido, más ejecutivo en las cosas que está haciendo. Ojalá que esto sea así. Yo soy muy partidario de que a este gobierno le vaya, ojalá, lo mejor posible, y Lara realmente tiene que reflexionar acerca de su propio futuro y acerca del futuro del gobierno que él representa con el presidente Paz. Muy bien, gracias. Ahora, por favor, Paul. Aquí es un tema claro, directo y sencillo. Ambos tienen que entender que tienen rivales y enemigos políticos al frente, y que van a estar y están felices de lo que se está viendo en estos primeros 13 días de gobierno.
Así que ambos tendrán que sentarse y ponerse de acuerdo, porque también la Constitución es clara: atribuciones del presidente, atribuciones del vicepresidente. No hay donde perderse. Si ambos no se muestran ya absolutamente en una misma línea o dirección, aunque existan criterios que no están a favor dentro de esa dirección, pero que se los discuta y debata. Porque, reitero, al frente tenemos muchos sectores, muchas organizaciones que obviamente van a alentar esta división para que desde el inicio exista una inestabilidad, y eso es algo que no se debe permitir. Les agradezco a ambos por haber conversado con nosotros. Es siempre bueno, saludable realizar este tipo de análisis, ciertas recomendaciones también a las autoridades y, como dijo el señor Robert, ¿no? Todos los bolivianos esperamos que le vaya bien al gobierno para que nos saquen de esta situación en la que actualmente estamos. Gracias una vez más a Robert Brockman, analista político, Paul Coca, analista político también, ambos. Continuamos.